Hacia el cuarto día de la Operación Cóndor Andino, la marcha de 400 kilómetros del Batallón de Búsqueda y Reconocimiento de la 31ª Brigada de Infantería, los Andes peruanos habían desatado toda su furia. Las lluvias torrenciales de los últimos días habían transformado el antiguo camino inca en un pantano colosal y traicionero, un lodazal que se tragaba las botas de los soldados a cada paso. Una pegajosa y pesada succión en los tobillos les robaba la energía, mordiendo sus fuerzas con cada metro conquistado. El cielo, de un color gris plomizo, como la panza de un burro, parecía haberse desplomado sobre sus hombros, oprimiéndolos. El agua de la lluvia se mezclaba con el sudor salado que les perlaba la frente, nublándoles la vista y haciendo que el frío calara más hondo en sus huesos. Solo se escuchaba el jadeo áspero de los hombres, un sonido casi ahogado por el golpeteo incesante de la lluvia contra la tierra. La columna avanzaba en silencio, como una máquina exhausta pero imparable. A la cabeza de esta serpiente humana de fatiga y barro, marchaba una mujer. Su uniforme de combate estaba tan cubierto de lodo que la cinta de identificación de su unidad era apenas un borrón de color. El agua que se deslizaba por su casco le recorría las cejas, las mejillas y goteaba desde la punta de su barbilla. A sus espaldas cargaba una mochila de campaña que superaba los 20 kilogramos, pero caminaba con una postura impecable, un modelo de disciplina que no mostraba ni un ápice de flaqueza. Cualquier oficial de su rango estaría supervisando la operación desde la comodidad de un centro de mando o el interior de un vehículo oficial, recibiendo informes por radio. Pero ella no. Ella era la recién nombrada comandante de la división, la general de división Elena Vargas. Desde su primer día en el cargo, la general Vargas había demostrado un estilo poco convencional. Tras una ceremonia de investidura breve y sin pompa, se cambió el uniforme de gala por el de faena y se dirigió directamente al campo de entrenamiento. Detestaba a los oficiales de escritorio que dirigían guerras con un lapicero. Esta operación, en particular, era una prueba crucial del orgullo y la capacidad de las fuerzas de montaña, y ella quería evaluar personalmente el estado de sus soldados, sentir el mismo aire que ellos respiraban, compartir el mismo barro. Ocultó deliberadamente sus insignias de rango. Quería liderar la columna como una soldado más. Al principio, los hombres se mostraron desconcertados, pero al verla en la vanguardia, soportando la peor parte del viento y la lluvia sin una queja, un sentimiento de respeto y asombro comenzó a crecer en sus corazones. Fue entonces cuando el rugido de un motor rompió la monotonía de la marcha. Una camioneta militar Toyota Hilux se acercaba desde la retaguardia, salpicando enormes cortinas de agua lodosa a su paso. Los soldados, por instinto, se apartaron hacia el borde del camino. El vehículo no redujo la velocidad, pasando a centímetros de ellos. La ola de barro y agua sucia que levantó se estrelló contra los uniformes de los soldados, añadiendo otra capa de miseria a su ya penosa condición. El ritmo de la marcha se rompió por un instante. La general Vargas no se detuvo, pero giró levemente la cabeza, sus ojos fijos en la camioneta que pasaba. A través de la ventanilla del copiloto, no polarizada, se veía la silueta de un hombre cómodamente reclinado en su asiento, masticando algo con parsimonia. El dueño del vehículo era el supervisor de la operación y comandante del regimiento, el coronel Ricardo Montoya. Acababa de regresar de unas largas vacaciones y no había tenido la oportunidad de conocer a la nueva comandante de la división. Había oído la noticia de su nombramiento, pero al enterarse de que era una mujer, según los rumores, más joven que él, se había burlado con desdén. Montoya era el arquetipo del oportunista, servil con sus superiores y un tirano con sus subordinados, famoso por encontrar siempre la manera de eludir las dificultades durante los entrenamientos. En esta marcha, no era diferente. Usando la lluvia como excusa, había pasado todo el tiempo dentro del vehículo, disfrutando del aire acondicionado y comiendo galletas. El coronel bajó un poco la ventanilla. Una ráfaga de aire húmedo, cargado con el olor a sudor y tierra mojada de los soldados, invadió la cabina. Arrugó la nariz con asco y se tapó la nariz con la mano, en un gesto de exagerado fastidio. Su mirada se posó en la cabeza de la columna. Normalmente, esa posición era ocupada por un capitán de compañía o un teniente, pero allí, en su lugar, había una mujer de complexión delgada, con el cabello recogido visible bajo el casco. Una sonrisa socarrona se dibujó en los labios del coronel Montoya. Le hizo un gesto al conductor para que redujera la velocidad. El vehículo avanzó lentamente hasta quedar al lado de la general Vargas. Montoya sacudió las migas de las galletas que comía por la ventana y gritó con vozarrón, su tono cargado de desprecio. «Oye, tú, la soldadita de adelante. Deja de hacerte la valiente y vete para atrás».
¿Desde cuándo una mujer se pone al frente a estorbar y a malograr el ambiente? Su voz, áspera y burlona, atravesó el ruido de la lluvia y resonó claramente en los oídos de los soldados de la vanguardia. Las expresiones de los hombres se endurecieron al instante. Ellos sabían perfectamente quién era la oficial a la que estaban siguiendo. Pero el coronel Montoya, en su arrogancia, confundió su silencio tenso con sumisión a su autoridad. Creyendo que sus palabras habían surtido efecto, soltó una risita satisfecha. La general Vargas no reaccionó. Siguió caminando, con la vista fija al frente. Su silencio no era sumisión, sino la calma que precede a la tormenta, pero el intelecto de Montoya era demasiado limitado para percibir la tempestad que se avecinaba. El coronel, al ver que la mujer lo ignoraba, sintió una punzada de irritación. Su ego no podía tolerar semejante afrenta. Estuvo a punto de coger la radio para dar una orden, pero lo consideró demasiado esfuerzo. Con un bufido de impaciencia, le gritó al conductor: «¡Para el carro! Parece que tendré que darle una pequeña lección a esta insolente antes de continuar». La Hilux frenó en seco con un chirrido, bloqueando el paso justo delante de la general Vargas. Ella, y con ella los cientos de soldados que la seguían, se vieron obligados a detenerse. La lluvia arreciaba, y una tensión palpable flotaba sobre los charcos de lodo, más densa que la niebla de la puna. El coronel Ricardo Montoya abrió la puerta y descendió del vehículo con una lentitud estudiada. Su uniforme estaba impecablemente planchado, y sus botas relucientes no tenían ni una mota de barro. Abrió un paraguas y se acercó a la general Vargas. La arrogancia ciega la vista y ensordece los oídos. Aquel que camina hacia el abismo, creyendo que pisa tierra firme, siempre encuentra un final miserable. Montoya, protegido por su paraguas, miró a la general Vargas desde arriba con una postura insolente. El sonido de las gotas de lluvia golpeando la tela del paraguas parecía anormalmente fuerte en el silencio que se había instalado. Le molestaba la forma en que aquella mujer, empapada y cubierta de barro, le sostenía la mirada. Un subalterno normal debería haber bajado los ojos o mostrado algún signo de nerviosismo. Pero los ojos de ella eran como un profundo abismo, serenos y con un brillo gélido en su interior. El coronel chasqueó la lengua y recorrió con la mirada el pecho de la general. El uniforme estaba tan embarrado que sus insignias de rango eran completamente ilegibles. Asumió, con una certeza absoluta, que debía ser una oficial recién graduada o una suboficial. Recordaba vagamente un informe sobre la asignación de personal femenino al batallón de reconocimiento. Si no, sería alguien en comisión de servicio de otra unidad. Fuera lo que fuese, era indudable que su rango era inferior al de un coronel. Montoya escupió al suelo el chicle que masticaba y abrió la boca. ¿Acaso no sabe saludar a un superior, soldado? Este ejército parece un circo. Desde que empezaron a dejar entrar a las mujeres, la disciplina se ha ido al diablo. La general Vargas permaneció inmóvil. Su mirada se alternaba entre las botas impecables del coronel y las suyas, cubiertas por una gruesa capa de lodo andino. Finalmente, habló. Su voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad que se impuso sobre el sonido de la lluvia. La disciplina de esta unidad consiste en que el supervisor del entrenamiento se pasee en camioneta, comiendo y burlándose de sus soldados en lugar de liderarlos en el terreno. Los ojos de Montoya se abrieron como platos. No podía creer lo que oía. Esta mujer no solo se atrevía a responderle a un coronel, sino que además pretendía darle una lección. Sintió que la sangre le hervía en las venas. Apretó con fuerza el mango del paraguas y dio un paso más hacia ella. ¿Qué? ¿Qué has dicho? A ver, identifícate. Dime tu unidad, rango y nombre completo, antes de que te mande a arrestar ahora mismo. No sé de qué basurero habrá salido, pero está claro que no sabes quién soy. Soy el coronel Ricardo Montoya, comandante de este regimiento. Con un gesto petulante, se golpeó el pecho con el dedo, justo donde lucía su insignia con los 3 soles de coronel. Los capitanes y sargentos cercanos, visiblemente nerviosos, intentaron intervenir para calmar al coronel, pero la general Vargas los detuvo con un gesto de la mano. Su mirada ya no era solo fría, ahora ardía con una ira contenida. En el lenguaje vulgar y la actitud déspota de Montoya, ella veía el reflejo de la podredumbre que había carcomido a esa unidad durante años. Esto no era un simple incidente. Era un tumor que debía ser extirpado de raíz. La general Vargas se ajustó las correas de la mochila y dio un paso hacia el coronel. Al verla avanzar, Montoya retrocedió instintivamente, como si una fuerza invisible lo empujara.
El aura que emanaba de ella era la de una veterana forjada en el campo de batalla, una presencia letal que solo poseen aquellos que han mirado a la muerte a los ojos. ¿Quiere saber mi rango y nombre? Entonces, coronel, responda usted primero. ¿Cuál es el primer artículo de su código de deber como oficial al mando? Su voz era un látigo. El comandante siempre estará al frente de sus hombres, compartiendo sus alegrías y sus penas. ¿Cree usted que alguien que no cumple ni siquiera este principio básico tiene la autoridad moral para exigir respeto por sus insignias? Está loca. Esta mujer está demente. Oigan. Llamen a la policía militar. Sáquenme a esta tipa de aquí ahora mismo. Montoya, con el rostro congestionado de ira, gritaba como un poseso. Sentía que su autoridad se desmoronaba y, para recuperarla, recurrió a un lenguaje aún más violento. Levantó la mano, con la intención de empujar a la general por el hombro. En ese instante, la mano de la general Vargas se movió con la velocidad de un rayo y atrapó la muñeca del coronel. Su agarre fue como una prensa de acero. Montoya ni siquiera pudo gritar. Un gemido ahogado se escapó de sus labios mientras sus rodillas flaqueaban. Suélteme. Esto es agresión a un superior. Un superior. ¿Quién es el superior de quién, dice usted? La general Vargas soltó bruscamente la muñeca del coronel. Luego, lentamente, con su mano enguantada, comenzó a limpiar el barro que cubría su pecho. Bajo el agua de la lluvia que lavaba la tierra, algo plateado comenzó a brillar. No eran los soles de un oficial de campo. Eran estrellas. No una, sino 2 estrellas. La insignia de general de división reflejó la luz gris del día con un destello helado. Las pupilas del coronel Montoya temblaron como si un terremoto sacudiera su interior. Se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su mente se quedó en blanco, el pensamiento paralizado. 2 estrellas. General de división. Imposible. Su mirada temblorosa volvió a examinar el rostro de la general Vargas. Era el mismo rostro que había visto en el folleto de la ceremonia de nombramiento. Solo que en lugar del impecable uniforme de gala de la foto, estaba viendo a una guerrera curtida, cubierta del barro de los Andes. La general Vargas lo miró con una expresión gélida y habló en voz baja, casi en un susurro. Parece que sus vacaciones fueron demasiado largas, coronel Montoya. Soy la general de división Elena Vargas, la comandante que ha venido a corregir esa disciplina de circo de la que usted hablaba. Ahora, ¿quiere que discutamos quién de los dos va a ser arrestado? Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, tan profundo que parecía haber ahogado hasta el sonido de la lluvia. Entre los soldados, un murmullo contenido, una mezcla de asombro y una innegable satisfacción, comenzó a extenderse como una onda expansiva. El paraguas se deslizó de la mano inerte del coronel Montoya y cayó al suelo con un ruido sordo. El traje del poder hace que los hombres parezcan gigantes, pero cuando ese traje se desgarra, la insignificancia que oculta se vuelve aún más patética. Para Ricardo Montoya, sus insignias eran su columna vertebral y su piel. Y ahora, esa piel estaba siendo arrancada a la vista de todos. El paraguas abandonado rodó sobre el charco de lodo. La lluvia, sin piedad, deshizo el peinado engominado del coronel, y su uniforme, antes tan rígido y pulcro, se empapó en segundos, pegándose a su cuerpo flácido. Se quedó allí, de pie, como un autómata al que le hubieran quitado el alma. Sus labios temblaban, pero ningún sonido salía de su garganta, como si tuviera un nudo que lo ahogaba. Su mirada seguía clavada en el pecho derecho de la general Vargas, en esas 2 estrellas que brillaban con una luz plateada y terrible. Mi general. Yo no. Las palabras que Montoya logró balbucear no llegaban a ser una excusa, eran más bien un gemido inarticulado. Torpemente, intentó cuadrarse y llevar la mano a la sien para saludar. Pero sus dedos temblaban violentamente y su espalda estaba encorvada. No era el saludo marcial de un soldado, sino el gesto desesperado de un vencido suplicando clemencia. A sus órdenes, mi general. No la había reconocido. La general Vargas no correspondió al saludo. Simplemente lo observó con sus ojos fríos y profundos. Lentamente, giró la cabeza hacia la camioneta Hilux de la que había descendido Montoya. El conductor, pálido como un muerto, permanecía aferrado al volante, sin atreverse a moverse. La general señaló el vehículo con un gesto de la barbilla. ¿Qué no me reconoció? ¿Esa es su excusa?
Si yo no fuera la comandante de la división, si fuera una simple soldado, ¿su comportamiento vulgar y sus insultos habrían estado justificados? No, mi general. Por supuesto que no. Yo solo intentaba alentar a las tropas con un poco de camaradería. Camaradería. La general Vargas soltó una risa corta y despectiva. Pasó de largo al coronel y caminó hacia la camioneta. Montoya intentó seguirla, pero sus piernas le fallaron y tropezó. La general abrió de golpe la puerta del copiloto. Del interior del vehículo emanó una ráfaga de aire caliente de la calefacción, mezclada con el olor dulzón de galletas y snacks. Sobre el tablero había varias bolsas de papas fritas a medio comer y una botella de Inca Kola abierta. En el suelo, junto a un par de pantuflas, se veía la marca de las botas embarradas que se había quitado para estar más cómodo. ¿Es este el campo de batalla de su camaradería, coronel? Mis soldados llevan 4 días caminando bajo la lluvia sin poder quitarse las botas, y el oficial al mando va de paseo con la calefacción puesta como si estuviera de picnic. Mi general, eso fue porque necesitaba reponer energías. Un bajón de azúcar. La general Vargas cogió una de las bolsas de snacks del tablero. La sostuvo por un instante frente a los ojos del coronel y luego la dejó caer en el charco de lodo a sus pies. La bolsa se hundió en la tierra mojada. Esta basura es un reflejo de su espíritu militar, coronel. Deplorable e inútil. Se giró e hizo una seña al comandante del batallón que estaba detrás. El oficial corrió hacia ella y saludó, con el rostro tenso. Que el vehículo del coronel Ricardo Montoya regrese a la base inmediatamente. El conductor y el asistente que lo acompañaban volverán a sus unidades de origen y redactarán un informe detallado de los hechos. Sí, mi general. El rostro de Montoya se tornó de un color ceniciento. Enviar de vuelta la camioneta significaba arrebatarle su último refugio, su último símbolo de autoridad y comodidad. Desesperado, intentó interponerse en el camino de la general. Mi general, por favor, deme una oportunidad. Es que no me encuentro bien. La espalda. ¿Le duele la espalda?, preguntó la general con una frialdad cortante. Montoya, viendo un atisbo de esperanza, asintió frenéticamente. Sí, sí. Desde hace unos días, una hernia de disco me está matando. Perfecto. Para el dolor de espalda, caminar es el mejor remedio. A partir de este momento, usted ya no es el supervisor del entrenamiento. Vuelve a ser un recluta. Quítese las insignias, póngase una mochila y camine con los soldados. Montoya no podía creer lo que oía. ¿Caminar? ¿Bajo esta lluvia? ¿Por este lodazal? ¿Y con una mochila a cuestas? Para un hombre de 50 y tantos años, cuyo único ejercicio era el golf, aquello era una sentencia de muerte. Mi general, eso es demasiado. Inhumano. Si prefiere una baja deshonrosa, puede negarse ahora mismo. La elección es suya. La voz de la general Vargas era inflexible. Sin dedicarle una mirada más, se acercó a un soldado que estaba cerca, cargando una mochila de repuesto. Le dio una palmada en el hombro y dijo con voz suave: Soldado, deme esa mochila. Parece que ya tiene nuevo dueño. El soldado, desconcertado, se quitó la mochila y se la entregó. La general la levantó con una sola mano, como si no pesara nada, y la arrojó a los pies del coronel. El pesado equipo cayó con un chapoteo, salpicando de lodo los pantalones de Montoya. Póngasela. Si tengo que repetirlo, quedará relevado de su cargo en este mismo instante. Con manos temblorosas, Montoya miró la mochila en el suelo. Cientos de soldados observaban la escena en silencio. Soldados rasos que en circunstancias normales no se atreverían ni a mirarlo a los ojos, ahora lo contemplaban como si fuera un insecto. Era desprecio puro. Sus miradas eran como cuchillos que se clavaban en su corazón. A regañadientes, como un condenado, agarró las correas de la mochila. Una marcha militar no es simplemente caminar. Es un proceso que empuja el cuerpo y la mente hasta el límite, que saca a la superficie la naturaleza más básica del ser humano. Es un momento en el que uno se enfrenta a su verdadero yo, ese que nunca se revela en la comodidad de un sillón. La columna reanudó su avance. La lluvia no daba tregua y el camino se convertía cada vez más en un pantano profundo. En la retaguardia de esa procesión infernal,
se desarrollaba una escena insólita. El coronel Ricardo Montoya, el hombre que debería estar al mando desde un vehículo, se arrastraba por el barro, jadeando. Uf. Ah. Esto. Pesa demasiado. Un momento. Esperen. Apenas 30 minutos después de empezar, las fuerzas de Montoya se habían agotado por completo. El peso de la mochila le hundía los hombros como si fuera de plomo, y su cuerpo obeso y fuera de forma era una carga en sí mismo. Resbaló y cayó en el lodo varias veces, y cada vez, su rostro y sus manos, antes tan pulcros, se cubrían de una capa de suciedad. Los suboficiales que lo seguían lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Un sargento mayor, que había soportado durante años los insultos y abusos de Montoya, se le acercó con el rostro inexpresivo. Mi coronel se está quedando atrás. Tiene que apurar el paso. Sargento Ríos. Ayúdeme. Ayúdeme a levantarme. Lo siento, mi coronel. Son órdenes directas de la general. Dijo que debía completar la marcha sin ayuda de nadie. Montoya apretó los dientes con rabia. Ese miserable de Ríos, pensó. Normalmente se arrastra a mis pies, y ahora que las tornas han cambiado, me da la espalda. La ira le consumía, pero su cuerpo no respondía. Tuvo que subir una pequeña colina de lodo prácticamente a 4 patas. Una hora después, se dio la orden de tomar un breve descanso. Los soldados se sentaron al borde del camino, recuperando el aliento. Montoya, sin fuerzas ni para quitarse la mochila, se desplomó en el suelo. Sentía un sabor metálico en la boca y el cielo giraba a su alrededor. En ese momento, unas botas militares aparecieron en su campo de visión. Era la general Vargas. Seguía de pie, con la misma postura erguida e imperturbable. En su mano sostenía una ración de combate. De pie. Es hora de comer. La general dejó caer la ración sobre el estómago de Montoya. Este se incorporó a duras penas. Tenía hambre, pero sus manos estaban tan sucias que no se atrevía a coger la cuchara. Mi general. Un poco de agua para lavarme las manos. La higiene. ¿Higiene? Hace un rato, en su camioneta, comía tranquilamente mientras mis soldados se cubrían de barro. Ellos, ahora mismo, están comiendo con estas mismas manos embarradas. Si a usted le parece sucio, es la prueba de que siempre ha considerado a sus soldados como seres sucios e inferiores. Las palabras de la general atrajeron las miradas de los soldados cercanos. Todos ellos sostenían sus raciones o sus cucharas con las manos cubiertas de tierra. Montoya sintió que la cara le ardía de vergüenza. Con manos temblorosas, abrió el envoltorio de la ración. La general Vargas se giró hacia sus hombres. Su voz resonó con fuerza. ¡Atención! Todo el batallón, atención. Cientos de soldados dejaron de comer y la miraron. Hoy estamos en el fango. Algunos dirán que esto es sucio. Otros lo llamarán sufrimiento. Pero yo lo llamo honor. El sudor que derraman por su patria en el lugar más humilde y en las condiciones más duras es lo más limpio y noble que existe. Su mirada pasó fugazmente sobre Montoya, que comía a duras penas, sentado en el suelo. Las insignias no son las que los protegen. Es su sudor y la lealtad de sus compañeros lo que los protege. Hoy, me siento más orgullosa de comer con soldados valientes con el uniforme manchado de tierra, que con un cobarde de uniforme limpio. Continúen comiendo. Un grito corto pero potente brotó de entre los soldados. ¡Ajúa! No fue una simple respuesta. Fue el sonido de la dignidad recuperada. Los soldados se miraron y sonrieron. Sus rostros estaban cubiertos de barro, pero sus ojos brillaban como estrellas. Montoya, en cambio, no pudo levantar la cabeza. El arroz frío que se metía a la fuerza en la boca le sabía a arena. La lluvia se mezclaba con la comida, dándole un sabor salado y amargo. Era el sabor de la humillación, el fruto de su arrogancia y su pereza. Ahora lo comprendía. Estaba completamente solo. Sin la comodidad de su camioneta, no era nadie. Cuando la comida estaba terminando, Montoya sacó disimuladamente su smartphone del bolsillo. Con los dedos mojados, intentó marcar un número. Quería llamar a un compañero de promoción en el comando del ejército para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, el edecán de la general Vargas se le acercó y le arrebató el teléfono de la mano.
El uso no autorizado de teléfonos móviles durante el entrenamiento está prohibido. Queda confiscado. Oye, soy un coronel. Devuélveme mi teléfono. Gritó Montoya, pero el edecán, con expresión glacial, guardó el teléfono en su bolsillo. Actualmente, usted tiene el estatus de recluta. Por seguridad de las comunicaciones, los reclutas no pueden portar teléfonos móviles. Montoya miró al cielo con desesperación. Del cielo gris volvían a caer gruesas gotas de lluvia. Quedaban más de 300 kilómetros de mar,